terminando el día de hoy el bloque sobre los pastores, el bloque que habla sobre el ministerio pastoral. Así que el Señor nos ha acompañado, nos ha enseñado muchísimo. La semana pasada me decía un hermano que estuvo fuertecita la predicación. El día de hoy no se preocupen, va a ser igual, no se preocupen. Pero antes de iniciar, ya saben que me gusta hacer una introducción en la que nosotros podamos tal vez comparar algo con lo que vamos a aprender esta mañana. Entonces imagínate un árbol plantado en medio de un parque. Es un parque donde todo el mundo lo va a ver, toda la gente que pase por ahí lo va a poder ver. Y desde lejos todos pueden ver su altura, sus ramas, son frondosas, el árbol ofrece mucha sombra. No sé si han ido para allá, para el fuerte algunos. Cuando pasas Pochotal o antes de Pochotal, no me acuerdo, pero hay una parte donde si tú vas de ida a mano derecha, se ven unos árboles con unos troncos que dices tú, ¿cuántos años tendrá esto? Debe tener muchísimos años. Bueno, imagínate un árbol así, frondoso, grande, fuerte, con mucha sombra. La gente lo va a ver y lo va a admirar porque es grande, se da frescura, da refugio. Sin embargo, lo que no se ve, pero que sostiene todo en ese árbol, son sus raíces profundas. Si ese árbol hubiera crecido rápido y sin raíces firmes, un viento fuerte lo habría derribado. Pero al haber pasado años de crecimiento silencioso, bajo tierra, ahora puede sostenerse erguido y dar fruto a la vista de todos. Hermanos, así es la madurez que debe tener un pastor. Primero, una madurez probada, que es invisible, es formada en lo secreto, en su carácter, en su comunión con Dios, en su obediencia, en las pruebas. Y luego, una madurez pública, visible a la iglesia y aún al mundo. Una vida que resiste a las tentaciones que te pone el mundo y que en lugar de traer reproche, vergüenza, glorifica a Dios. Así es como debe ser la madurez del pastor. Y reiterando, si el pastor es un ejemplo en la iglesia, es la madurez que toda la iglesia debería de estar desarrollando también. Así que, como pequeño repaso, para terminar este bloque, hemos visto ya aspectos bíblicos del llamado al ministerio pastoral en el versículo 1, donde nosotros enfatizábamos que el Señor ha llamado de forma específica a algunos hombres al ministerio pastoral. Y que evidentemente va a haber cosas que nosotros notemos de su llamado, por lo cual nosotros vamos a decir, este hombre debería ser pastor, porque vemos cosas de su llamado. Vimos las calificaciones bíblicas del carácter para el pastor, donde aquí estamos ahora ya evaluando específicamente lo que significa que una persona sea irreprensible. ¿Qué aspectos voy a ver de que alguien es irreprensible? La pureza en su carácter, la moralidad en su carácter, el que ha sido formado ese carácter, el que es un carácter humilde. Y la semana pasada observábamos la partecita tan sencilla, ¿verdad?, y fácil de cumplir, que es las responsabilidades bíblicas del ministerio pastoral relacionado a su familia. Cómo es que el pastor va a gobernar bíblicamente su casa y cómo nosotros vamos a verlo para imitarlo o descalificarlo, en el peor de los casos. El día de hoy vamos a ver el ministerio pastoral y su madurez para culminar este bloque del ministerio pastoral, y queremos desarrollar un entendimiento claro de la madurez requerida para el ministerio pastoral. Lo vamos a ver en esta manera. Observen, aspectos bíblicos de la madurez del pastor. En el versículo 6 vamos a ver una madurez probada y en el versículo 7 una madurez pública. Hoy, hermanos, vamos a ver cómo Pablo enseña que el ministerio pastoral no se sostiene con dones llamativos, con elocuencia al hablar, con ser una persona linda, sino con raíces profundas de madurez que ha sido probada en lo secreto y que ahora podemos verlo en lo público. Porque lo que sostiene el árbol del ministerio no es lo que se ve primero, sino lo que ha crecido firme y escondido en Cristo. Entonces, veamos este primer punto, una madurez probada. Vean lo que dice ahí 1 Timoteo 3:6.
No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Uno de los grandes peligros que siempre enfrentan los pastores es caer en el terrible pecado del orgullo. Hermanos, no voy a exagerar, pero no tienen idea de lo común que es que los pastores caigamos en este pecado. Y van a decir, Tony, no tienes ni un año pastoreando y ya me puedes decir esto. Pues sí es cierto, no tengo ni un año pastoreando, pero llevo 7 años yo relacionándome con puros pastores. Los últimos 3, literalmente, trabajo ahora en un grupo de pastores. Y evidentemente no voy a decir marcas y no voy a irme más allá para decir qué pastores muestran ese orgullo, pero les voy a decir, hasta los más santitos, podríamos decir, tienen esos rasgos de orgullo. De repente, es que el cristiano es tan mañoso, somos bien mañosos porque podemos hablar de una situación con tintes piadosos, pero a final de cuentas me estoy enorgulleciendo de mi ministerio. Me enorgullezco de mis capacidades, me enorgullezco de lo que yo he logrado o lo que yo puedo lograr o lo que yo puedo hacer o lo que yo soy. Y esa es una de las tentaciones más comunes y terribles que estamos enfrentando quienes estamos en el ministerio pastoral. Pero espérenme, no nomás los pastores lo enfrentamos. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo consiste tu trabajo? ¿Cómo es que tu familia está tan unida? ¿Cómo es que el día de hoy terminaste de estudiar tal o cual cosa? Me doy cuenta de que todos estamos luchando constantemente con orgullo. Los varones nos acabamos de echar en la reunión de varones, un libro entero que hablaba cada capítulo de las diferentes maneras en las que el orgullo trata de envolvernos y hacer que caigamos en él. Es un pecado que nosotros mencionamos como uno de los que detona la mayoría de cosas negativas o pecaminosas en mi vida. Así de peligroso es el orgullo. Por eso mismo es un requisito para ellos caracterizarse por humildad. Dice, no debe ser un recién convertido. Y en el griego original, esta frase era utilizada para hablar de un árbol que era recién plantado. Un árbol recién plantado era algo vulnerable a las caídas, era algo débil ante los vientos. Por lo tanto, aquí la idea que Pablo está utilizando es, no vayas a poner a alguien que fácilmente va a caer en tentación o que fácilmente va a ser movido. Tiene que ser alguien firme, pero la firmeza, según este versículo, me la da el tiempo. El tiempo siempre y cuando uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? La idea es que no debe ser alguien nuevo en la fe, según este versículo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo defina que alguien no es nuevo en la fe? Este versículo no me lo dice. Por lo tanto, yo no puedo estipular un tiempo. No, es que si llegó, vamos a darle 3 años y ya no es un nuevo en la fe porque pasaron 3 años. Yo conozco gente que tienen toda su vida en una iglesia bíblica donde se predica de manera sólida, fiel, y siguen siendo inmaduros. O seguimos siendo inmaduros. Entonces, realmente, el tiempo no lo define todo. Hay algo más allá del tiempo que necesita suceder, que tiene que estar pasando. Entonces, el punto más allá, hablar de un tiempo específico, es indicar de que hay personas que todavía no han demostrado cierta madurez y que por lo tanto no deben de estar en el ministerio, porque la madurez tiene que probarse y se prueba por medio de pruebas, por medio de tentaciones, situaciones, cosas que te están presionando o apremiando, porque ahí es donde sale el verdadero yo. Cuando yo estoy presionado, cuando a mí me están criticando, cuando a mí me están señalando, ahí sale quién soy yo verdaderamente. Y es lo que queremos ver en aquellos que son pastores o van a ser pastores antes de ponerlos. ¿Quiénes son realmente? Por eso menciona que si acaso esa persona es levantada antes de estar listo para el ministerio, corre un riesgo de tentación por su inmadurez. ¿Y cuál es el riesgo? Dice, no sea que se envanezca, no sea que sea un orgulloso, que se empape y se envuelva en ese orgullo. Y es bien interesante la palabra envanezca aquí. ¿Saben qué significa en el griego? Es inflarse como una nube de humo. Eso es lo que significa en el griego. Dice un teólogo,
El poner a un nuevo convertido en un puesto de liderazgo espiritual es bueno para inflarlo, para poner su cabeza en las nubes. Uno podría pensar, pero ¿cómo es posible que en la iglesia puedan suceder cosas así? Se supone que en la iglesia estamos los más santos, los más buenos. Yo siempre le digo a la gente, mira, si tú vas a la iglesia te vas a topar a gente de lo peor. Por eso estamos aquí, porque necesitamos cambiar y gracias al Señor nos quitó el velo para darnos cuenta que necesitamos cambiar. ¿A qué eligió el Señor? Dice la Biblia, eligió a lo vil del mundo. Eso somos nosotros. Entonces, que no nos sorprenda que en algún punto podamos observar que aquellos que debemos de ser ejemplo no cumplamos con ese deber. Y aquí hay, como dirían campechanamente, la vi siempre me regaña, me dice mi esposa, no digas palabras así campechanas porque pierdes la formalidad. Pero es para que entendamos, hermanos, el punto de la palabra al predicarla es la claridad, la fidelidad, entender fielmente qué es el texto. Entonces, campechanamente hablando, pero no burdamente hablando, para cuidarme de eso, nomás hay de dos sopas, nomás hay dos caminos. La realidad es que o nosotros vamos a tomar lo que Dios nos ha dado para hacer uso de ello y madurar, o vamos a ser personas que vamos a pasar toda la vida en la iglesia y que lo que vamos a desarrollar mucho antes que la madurez es la religiosidad, el legalismo, la moralidad y la ética, pero no la espiritualidad y la santidad. Usted y yo podemos caer en eso, cualquiera de los dos. Entonces tenemos que estarnos cuidando, porque la moralidad, la ética desarrollada, la religiosidad desarrollada en la iglesia te lleva a envanecerte. ¿No me crees? ¿Qué pasó con los fariseos? Eran unos orgullosos. Ellos veían a otro orar y decían, gracias Señor porque no soy como este pecador. Eso es a lo que te lleva si tú no estás aplicando, si tú no andas en el Espíritu, dice Gálatas. Así que ciertamente un inmaduro, no solamente un nuevo convertido, aquí voy a aclarar, un inmaduro puesto en posiciones de liderazgo puede ser alguien que se infla, que se cree, que se le, como decimos nosotros, está en las nubes por su orgullo. Pero como bien expresa la palabra original de envanecerse, simplemente se infla de humo, dice en el original. Algo que no puede agarrarse, que no tiene valor, que se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo único que consigue. ¿Saben que si alguien se pone aquí por razones de orgullo, esa persona ya tiene su recompensa? ¡Bravo! Los aplausos fue lo único que pudo conseguir con todo eso. Ya lo tienes todo, lo que necesitabas. No queremos aplausos. Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia en espíritu. No nos confundamos, porque yo estoy allá en Palabra de Cristo estoy predicando 2 de Pedro, y 2 de Pedro habla de los falsos maestros. No creamos que aquellos líderes que tienen orgullo van a llegar aquí a presentarse con un orgullo que sea muy evidente y que en cuanto lo veamos, mira qué orgulloso y arrogante es. No. Los falsos maestros son tan peligrosos porque no te das cuenta de que son falsos maestros. Son tan peligrosos porque son lobos vestidos de ovejas. Y nos engañan porque están vestidos de ovejas. Por eso dice más adelante en Timoteo, Pablo, cuídate de aquellos que tienen apariencia de piedad. Parece que son piadosos. Parece que son muy buena onda. Comen contigo, te diviertes con ellos, te ríes, la pasas bien. Pero cuando los conoces bien, es cuando tú vas a decir, ¿era genuino lo que estaba viviendo con este pastor? ¿O salió el verdadero yo y era falso porque es un inmaduro, que se ha envanecido? El pasaje continúa y para ejemplificar el peligro de poner a una persona que no tiene madurez probada, dice que aquel que se envanece puede caer en la condenación en que cayó el diablo. El punto es enfatizar el juicio por el orgullo, por buscar tal vez interés propio a costa de Dios. ¿Cuál fue el problema del diablo? Dice un John MacArthur, fue el orgullo que lo hizo caer a Satanás. No contento con ser el ángel de más alto rango, buscó exaltarse a sí mismo por encima de Dios. ¿Y dónde me dice eso la Biblia? Porque, a ver, yo nunca he leído que el diablo se quiso poner sobre Dios.
solo sé que el diablo es el diablo, pero ¿qué parte de la Biblia me lo dice? Vean lo que dice. Si usted quiere leer toda la porción que habla de eso, puede ir a Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19. Ahí en Ezequiel, el profeta estaba hablando en su tiempo, advirtiéndole a la gente sobre un rey que era orgulloso del poder que tenía. Pero al hablar de este rey, él está haciendo un símil del diablo. Entonces, lo que hace la palabra es explicarte lo que el diablo hizo, ejemplificando lo que ese rey estaba haciendo en su momento. Vean lo que dice Ezequiel 28, 13 al 17. En el Edén estabas. Evidentemente ese rey no estaba en el Edén. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. ¿Qué me está diciendo? Ve, está mencionando solamente piedras preciosas de muchísimo valor, mucho más en ese tiempo. El valor que tenían esas piedras era increíble. Era de lo más valioso. Y no solamente era valioso, era precioso a la vista. Cualquier persona que lo veía le encantaba ese tipo de cosas. Al día de hoy sigue siendo precioso. Cuando se regala un anillo de bodas, muchos se enfocan en la piedrita que va a tener ese anillo. ¿Y cuánto de oro puro tiene el anillo que tú tienes, la mujer? Y, mira, me regaló un anillo de tantos quilates y tiene esta piedra. Se le da mucho valor. Y dice, el día que fuiste creado, fueron preparados todas esas cosas. Es casi como si cantáramos las mañanitas, ¿no? El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Casi le está diciendo al diablo, mira, eras de lo más precioso que Dios había creado. Entre los ángeles incluso sobresalía por lo precioso, lo majestuoso que había sido esa creación de parte de Dios. Dice, versículo 17, ya más adelante, pero se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué pasó? Te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Ese fue el problema del diablo. Era tan precioso, tan majestuoso, que su orgullo lo hizo ser más que Dios. Ese es el problema de los pastores. Creemos a veces que lo sabemos todo, que somos intocables, que no nos equivocamos, que tenemos influencia sobre la gente, y tristemente muchos se aprovechan de eso. Y su orgullo los hace comportarse de una forma en la que van a hacer cosas en la iglesia para conseguir lo que ellos quieren, para beneficio. Lo que le ocurrió a Satanás pudiera fácilmente ocurrirle a un cristiano inmaduro que ocupe el oficio de anciano. Y es contra ese peligro que estamos advirtiendo. No podemos poner en el ministerio a alguien que su madurez no ha sido probada, que con el tiempo hemos visto, pues ¿sabes qué? Tiene estas fallas, se las corregimos, cambió y ahora sí, es alguien preparado. Hace tiempo creo que lo mencioné, pero cuando vino Mike Summers, que es el pastor, uno de los pastores de allá de la iglesia madre en Kansas, le preguntamos, pero ¿usted cuándo considera que una persona está lista para el ministerio? Y él dice, bueno, pues evidentemente tenemos que ver su carácter, que está presentado aquí en Timoteo. Dice, pero algo que nosotros nos observamos mucho es que pase tiempo, y no poco tiempo, que pase mucho tiempo donde está siendo probado, donde tanto los pastores, los líderes, como la misma iglesia lo está observando, para que cuando veamos esas áreas donde es inmaduro podamos corregirlas y a raíz de un buen tiempo de correcciones darnos cuenta, listo, está preparado. No es perfecto porque ninguno es perfecto, no existe el único pastor perfecto es Cristo, pero está listo, aún con sus errores a lo mejor ya está listo y puede levantarse. ¿Ustedes creen, hermanos, que los que estamos aquí no tenemos error? Yo les puedo decir que la mayoría de los que nos conocen saben que tenemos muchos errores. Todos tenemos el cobre, ¿no? La cosa es que se supone que estamos cambiando, que estamos ejemplificando y que a pesar de eso podemos estar sirviendo ahí porque no se ha visto un rasgo de inmadurez que esté ligado al orgullo. Se supone. Así que queremos combatir el orgullo que puede encontrarse en nuestros corazones y en los que aspiran al ministerio. El antídoto es bien sencillo, la humildad, el someterse, el servir a los demás. Por lo que el tiempo
siendo probado, siendo criticado, siendo exhortado, siendo expuesto a situaciones de presión, son cosas que van a probar su madurez y formarán su humildad. Los líderes se cocinan a fuego lento, que pasen un buen tiempo en el horno antes de sacarlos para el ministerio. Porque eso es lo que va a trabajar la humildad, que estén pasando por fuego constantemente. Que les permita reconocer errores, que les permita pedir perdón cuando han fallado, que les permita negarse ellos mismos por la congregación, que les permita ser un modelo de piedad humilde. Mateo 23, 11 al 12, ahí decía Cristo: pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Hermanos, no nos sorprenda, y se los digo, no nos sorprenda que en algún punto cualquiera persona del liderazgo pueda caer por su orgullo, porque eso pasa. Tengo la experiencia de haber estado en diferentes iglesias donde he observado líderes caer por su orgullo. Claro, el orgullo se ve de muchos matices. Está el orgullo que se va por el lado del dinero, está el orgullo que se va del lado por el poder, está el orgullo que se va del lado por las mujeres, está el orgullo que se va del lado por no atender a su familia, etc. Y todas esas cosas son suficientes para decirle a una persona: no debes de estar en el ministerio. La madurez probada con el tiempo es la única que realmente puede darnos un veredicto más cercano a la verdad respecto a la situación espiritual de una persona. Pastor Brian tuvo que pasar aproximadamente 8 o 10 años antes de que los pastores dijeran: pues parece que está preparado, vamos a ordenarlo. Pastor Antonio pasó un tiempo preparándose para ser pastor en otra iglesia, y cuando salió de ahí, aunque ya había sido pastor, tuvo que pasar por otro proceso de 1 año y medio, 2 años, antes de poder ser ordenado en palabra de Cristo. Su servidor, yo 8 años aproximadamente desde que me estaban preparando, y no crean de que en el primer año, en el año 1 donde van a empezar a prepararme, me dijeron: bueno, pues vamos a analizar el carácter que debes de cumplir como pastor, así que vamos viéndolo. No, era un inmaduro. ¿Sabes qué? Eres bien iracundo, no sabes cuidar bien a tu novia. En ese tiempo me iba casando, creo, a tu esposa. Tienes fallas porque eres bien vanidoso y te encanta subir fotos tuyas en redes sociales, porque se los digo porque me lo dijeron, Así que vamos a empezar a tratar esos temas. ¿Te gusta enseñar? Primero el testimonio, porque ¿cómo vas a enseñar si tú no tienes el testimonio? ¿Sabes que no te interesa la gente, Tony? A ti no te interesa más que estar en tu casa encerrado. Mi esposa podrá decirles la verdad, así soy yo. Así que tienes que aprender a amar a la gente. Y me empezaron a tratar con todas esas cosas. Yo en ese momento todavía no sabía que me estaban preparando. Pero con el tiempo, yo adquirí este deseo de yo quiero amar a la gente y servir a la gente, y aún no estaba preparado. Amas a la gente y quieres servirla, y quieres enseñar, y quieres dirigir, pues te falta todavía más preparación. Y fíjate que fallas en esto, y tú crees que estás bien en esto, pues tienes que cambiar aquello. Y sométete acá, y sométete. Y uno tiene que hacerlo, no porque, bueno, es que si lo hago voy a conseguir la posición. No, esa no es la razón. Es porque yo confío en el Señor, y si el Señor quiere que yo esté en algún lugar, yo voy a hacerlo de esta manera. E independientemente que no voy a estar en ese lugar, todo creyente tiene que hacerlo de esa manera. Amar a la iglesia, estar cercano a la iglesia, servir a la iglesia, someternos unos a otros. No importa si yo voy a estar en el ministerio o no, yo tengo que hacer eso porque amamos a nuestra familia espiritual. Por lo tanto, es completamente necesario para alguien que será pastor observar que haya pasado por un buen tiempo de preparación, que haya estado a prueba en cómo aconseja, cómo enseña, cómo dirige, cómo pastorea a su familia. Todo, hermanos, cómo se administra. Antes de poder estar haciéndolo de manera oficial, él ya lo está haciendo para con la gente que tiene aquí. De lo contrario, no solo afectamos a la iglesia al poner a alguien que no está listo para el ministerio. ¿Saben a quién afectamos muchísimo más? A la persona que has puesto que no está lista y a la familia de esa persona. Se les hace un daño, llevándolos a la tentación en que cayó el diablo. Ahora, esto es algo que ustedes tienen que evaluar de los pastores.
Ustedes tienen que evaluarnos a nosotros y decir sí o no. Si no califican, analizar si esa es una descalificación permanente o una descalificación temporal para nosotros. Ha sucedido. No quiero decir nombres. Gracias a Dios trabajo en un lugar donde estoy con muchos pastores y ustedes no pueden ni imaginarse de quién estoy hablando. Pero ocurrió con una persona que fue enviada a plantar una iglesia junto con un grupo de hermanos, junto con un residente pastoral. Empezaron a plantar. Resultó que el residente se fue por otra postura teológica. La gente no estaba tan madura que lo estaba acompañando. Y esa obra en la cual se había invertido tanto dinero, tanto tiempo, tanta preparación, se deshizo. Se deshizo para siempre, ¿eh? Hasta la fecha no se ha vuelto a hacer algo ahí en esa ciudad a donde se había enviado esta persona. Él volvió a su equipo pastoral y él reconoció, junto con los demás pastores, que tenía ciertas deficiencias. Y por eso la evidencia había sido lo que sucedió allá, porque hubo deficiencias de madurez en su vida. Y dijeron, ¿sabes qué? No te descalifica por siempre esto, pero te descalifica temporalmente. Así que por un tiempo tuvo que estar sentado hasta que estuvo preparado para estar al frente. Hay personas que nunca vuelven a estar preparadas porque realmente no eran llamadas. Pero así es lo que va a suceder a veces en nuestras iglesias. Y es que hay que estar listos. No hay que ver las calificaciones como algo malo. Es bueno que haya un estándar de quién va a dirigir la iglesia y es bueno que ese estándar haga una separación. Y es bueno que esa separación a veces purifique la iglesia. Yo recuerdo que cuando el famoso predicador que cayó hace poco en pecado de adulterio y que fue muy sonado, mucha gente, él era pastor de una iglesia, mucha gente estaba sorprendida con eso que sucedió y querían ver si eso no iba a afectar el cristianismo, no va a afectar a la iglesia. Pero salió otro pastor a decir, no vean esto como algo negativo. Es negativo que esta persona haya pecado y que haya quedado descalificada por siempre, pero no es negativo para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque eso es la gracia del Señor. La gracia del Señor nos permite ver cosas que necesitan ser cambiadas. La gracia del Señor es la que permite que la iglesia tome las decisiones correctas. Y la gracia del Señor es la que purifica la iglesia para que solamente las personas indicadas estén en el ministerio. Hay que verlo de esa manera. La gracia del Señor es la que nos dirige en todo eso. Y esto nos lleva al segundo punto. No solamente es necesario que esta madurez sea aprobada de forma interna, aquí con nosotros, sino que se requiere de una madurez pública. Vean lo que dice el versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. No basta observar dentro de la congregación una madurez que evidencie estar listo, porque en la iglesia hay mucha hipocresía que podemos fingir. Yo se los he comentado. A los 8 años yo llegué a una iglesia. Desde entonces mis papás siempre fueron muy estrictos conmigo, leía la Biblia, iba a los grupos de niños. Al salir del grupo de niños me hice el líder del grupo de niños. Luego me empezó a gustar la guitarra, dirigía la alabanza. Y no estoy exaltándome. A lo que voy es de que yo no era creyente y estaba haciendo todo esto. Yo no era salvo. Yo ni siquiera entendía la Biblia. Yo ni siquiera reconocía al Dios de la Biblia. Y estaba haciendo todo esto. ¿Saben por qué? Porque era un excelente Juditas. Era un Judas que sabía excelentemente cómo ser un hipócrita que pone una cara en la congregación durante aproximadamente 10 años. Engañando a la gente con mi cara de me someto a mis padres, con mi cara de sí, mira, me encanta la alabanza y adorar a Dios. Era una careta que yo puse. Por eso, no solamente vamos a analizar la careta posible que podemos ver aquí. Es necesario ver por fuera cómo es su testimonio, porque en lo privado sale quién soy yo realmente. Hay una responsabilidad de nosotros que debemos de incluir ese testimonio público para analizar la vida de alguien. Dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Testimonio aquí es traducido como marturia, de la que se deriva la palabra mártir. La palabra habla de un testimonio avalado. Un mártir era alguien que moría por Cristo. Ese era un mártir. Entonces está diciendo,
tu testimonio es tan avalado como el de alguien que murió por Cristo. Es tan reconocido que tú sigues a Cristo como aquellos que públicamente murieron por Él. El carácter de un anciano debe estar avalado por el testimonio de los que están fuera de la iglesia. Un hombre escogido para dirigir la iglesia debe mantener un testimonio en la comunidad, ojo, de justicia, de moral, de amor, amabilidad, generosidad y bondad. En pocas palabras, ser un buen ciudadano en todos los aspectos. ¿Por qué lo digo? Porque es bien fácil que yo, por ejemplo, me pare un tránsito porque hice una infracción al pasar el límite de velocidad, que no sé por qué estoy pasando el límite de velocidad. Si es tan claro que no debo de pasarlo, pero lo pasé. Me van a infraccionar y yo le doy una ofrendita de amor. Fue muy fácil zafarme de esa situación. Y es que hasta le evangelicé mientras le daba la ofrendita de amor. Mira, estoy cumpliendo muy bien. Eso es que no hay integridad en mi vida. Eso no es un testimonio público de madurez. Y es un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros aspectos donde nosotros tenemos que estar demostrándolo. En cómo soy, yo pago a tiempo mi renta, yo pago a tiempo mis impuestos, yo estoy respetando las leyes, pero es que casi no hay agua en la ciudad. Voy a poner la bomba acá afuera para jalar más agua para mi casa. Las bombas, hay unas que sí y unas que no. Yo desconozco bien cuáles son las que sí son permitidas legalmente, pero sé que hay unas que no son legales, solamente para que lo sepan y que tengamos cuidado con eso. Somos llamados a hacer lo que Dios quiere, no lo que me conviene. De tal manera que los de afuera puedan reconocer tu testimonio. No significa que le voy a caer bien a todos los de afuera, para nada. O que estarán de acuerdo con lo que yo predico, para nada. Pero por lo menos por fuera la percepción de la gente no será de acusarle por ser un pastor que no debe ser pastor, porque mira acá afuera, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo está robando aquí, mira cómo quiso engañar por acá. No debería de existir eso. La idea es que el pastor es luz en la oscuridad del mundo. No puede ser que por causa de él se manche el nombre de Cristo y de la iglesia. Imagínense que yo estoy afuera manejando, ya ven que les platiqué que yo tengo una debilidad. Mi debilidad es el volante, ¿sí? Yo me siento en el carro, tomo el volante, no sé, me lleno de pelo todo el cuerpo y me convierto en una bestia. Una bestia que trata de decirle a la gente, no, quítate, no, me transformo. Entonces la Abby siempre está ahí para decirme, ¿y eso que eres pastor? Entonces se me quitan los pelos. Pero es algo que yo tengo que tener cuidado, porque puedo caer en ese error. Ahora imagínate que tú me ves en la calle, que voy en el carro y gritándole cosas, y tú no debes de manejar o lo que sea. Pero no dije ninguna grosería, pero estás peleando en la calle. ¿Qué testimonio es ese? Que llega el tránsito y tú no me vas a multar a mí porque el artículo tal dice tal cosa y ponerme a pelear con ellos. O pelearme con el jefe, con los empleados, participar en los chismes en la empresa. Romanos 2, 23 al 24 dice, ¿tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Sabes a quién le dijo eso? A los fariseos. A esos orgullosos santurrones. A veces somos así, orgullosos santurrones, que estamos haciendo lo que pasa aquí, jactarnos de nuestra santidad. Es que yo voy a una iglesia bíblica y fíjense que los de Planted están ahí. Y hasta le hago así. Y dice, violando la ley deshonras a Dios. ¿No te das cuenta que eres un sepulcro blanqueado? Le decía Cristo a ellos. Que por fuera se ven preciosos los sepulcros blanqueados, pero por dentro los abrías y había pura putrefacción. Así somos a veces. Evidentemente este es un deber para cada creyente. Somos llamados a hacer luz, a que hay una madurez pública, un testimonio público. Mateo 5, 3 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salado otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Somos la sal nosotros, se supone, la sal del mundo, aquello que va a preservar la santidad. La sal era utilizada para preservar alimentos. No tenían como nosotros un congelador.
Así que tenían que salar las cosas para preservar los alimentos. Yo estoy en el mundo, no para que el mundo influencie en mí, sino para yo ser influencia para ellos, para preservar la santidad de Dios. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado? No vayan a hacerle como le hicieron en una iglesia. Dios te bendiga, Padre. No, el Padre nos está bendiciendo a nosotros. Santificado sea tu nombre. Es de que el Señor, tú debes de ser exaltado y tu nombre debe ser santificado aquí en la tierra. Así que como esa sal, vamos a preservar eso. Vean cómo sigue. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Una ciudad que está allá arriba. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No solamente somos esa sal que preserva la santidad del Señor, su santificación, sino que somos esa luz para con la gente, para que conozcan a Cristo, para que es como si fuésemos la luna y Cristo es el sol. ¿Por qué la luna alumbra por las noches? ¿Por qué la luna alumbra en la oscuridad? Porque está reflejando la luz del sol. Nosotros vamos a reflejar la luz de Cristo para con la gente, para iluminar la oscuridad. Se supone. Por eso dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean. Se nota, para que vean sus buenas acciones. No solamente me van a ver que soy lindo y amable, se va a notar por cómo estoy haciendo las cosas y cómo estoy viviendo. Ciertamente eso es lo que tiene que ver la gente de fuera en aquel que quiere ser pastor o aquel que es pastor, pero eso es lo que debe de ver en cada creyente. De tal manera que el pastor andará sabiamente en su caminar, mostrando dicha sabiduría aún con los de fuera. Y así sucederá que el propósito de andar sabiamente es para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, dice el pasaje. Elevar a alguien prematuramente al liderazgo es exponerlo a la tentación. Y es una tentación adicional a la que cualquier creyente tiene. Un hombre en tal posición es muy probable que caiga en la trampa de Satanás. Recuerden, poner a alguien en el ministerio que no está listo para el ministerio es como plantar un árbol delgadito que sabes que cualquier viento... Es plantar un árbol delgadito en la playa en tiempo de huracanes. Sobre la arena. ¿Qué va a pasar con ese arbolito delgado? Está vulnerable y se va a caer. Vean, las diferentes tentaciones por las cuales puede pasar una persona que la ponen ahí. La tentación primero del desaliento por el peso del ministerio. La mayoría de libros sobre el ministerio pastoral te dicen no seas pastor. No seas pastor. Porque te vas a desalentar, dicen. Si solamente sé pastor, si realmente tienes el llamado. El llamado es aquel deseo verdadero demostrado que las demás personas confirman. Solamente así. Dice, pero si te puedes dedicar a otra cosa, dedícate a otra cosa. ¿Sabes por qué te dicen eso en esos libros? No para apagar esa llama de aquellos que quieren ser pastores, no. Es para que tú valores bien lo que te va a costar. Porque la vida del pastor a veces es solitaria. Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando están ustedes platicando con el hermano Ulises, pueden bromear muy a gusto, ¿verdad? Nos relajamos, bromeamos con Saúl también, con nuestra hermana Ceci, estamos relajados. ¿Por qué cuando están platicando con Pastor Brian cambian la voz? Cambian la cara y cambian hasta la postura. ¿Saben por qué? Porque es pastor. Y ustedes dicen, es que es el pastor y me comporto un poquito mejor para que no vea que soy todo inmaduro o que me estoy riendo de estas cosas. Y hacemos eso, ¿verdad? ¿Saben qué provoca eso? Y es normal que la vida del pastor sea algo solitaria. Porque la gente no se va a abrir igual a veces. Se abre para platicar problemas, para que puedan aconsejarlo, pero la botana, vamos a decirlo, es diferente. En muchos casos, cuando no es así, qué padre y qué bueno. Creo que todavía no lo experimento y espero que así siga. Pero existe la tentación del desaliento por el peso del ministerio. Este es uno que requiere tener un corazón entregado a las ovejas y piel dura para resistir las mordidas de las ovejas. Porque aunque ustedes no lo crean, las ovejas muerden. Y muerden bien duro.
Es más, yo antes de ser pastor ya había sido mordido por ovejas. Sí, son mordelonas. De repente te dan una embestida por detrás. Entonces necesita ser maduro para no caer en esa tentación del desaliento. Está la tentación de la indiferencia. Cuando no todo va bien con las ovejas, dejarlas de lado, no pelarlas, no buscar pastorearlas, porque no son sus amigos. Y si no están mis amigos y si no están de mi lado, entonces yo no los pelo. Está la tentación de la pereza. Pueden estar muy ocupados, pero no haciendo lo que tienen que hacer como pastores. Al dirigir, al alimentar, al amar al rebaño. Yo a veces me río, con algunos hermanos me he reído porque hay unos que quieren aparentar estar ocupados. Es más, yo cuando trabajaba, ¿sabes cómo es muy fácil aparentar que estás ocupado? En la oficina, agarrabas unas hojas, unas 5 hojas, las golpeabas y caminabas rápido por la oficina. Y luego caminabas rápido para otro lado con las hojas. La gente, está bien ocupado. Hay pastores que son así, que al haber sido puestos en el ministerio equivocadamente, están bien ocupados, pero no en lo que tienen que estar haciendo. Y está esa tentación de esa pereza. La tentación del temor al hombre. No tienen la valentía de enfrentar las situaciones difíciles en la iglesia, donde no tienen la valentía de decir las cosas incómodas. Hermanos, no tienen idea de lo incómodo que es decirle a alguien que está mal. Lo difícil que es decirle a alguien ese plan que tanto te ilusiona, no creo que glorifique al Señor. De decirle a alguien, hermano, creo que estás descuidando a tu esposa, o a tus hijos, o a tu esposo. Es muy incómodo. Y está esa tentación de si yo no digo esas cosas feas o incómodas, la gente me va a querer. Y yo voy a ser el pastor amable, el buena onda y el lindo. No el duro que te dice las cosas, el que te incomoda. Es una tentación, eso se le llama temor al hombre. Entonces, imagínate que además de todas esas tentaciones, agrégale las que tú tienes normalmente como creyente. Porque como creyentes todos tenemos otras variadas tentaciones. Por eso es tan importante que haya una madurez pública y probada, listo para estar en el ministerio. Efesios 6:11, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los ataques del diablo. Entonces, entendiendo esto, no podemos ser ligeros al seleccionar liderazgo. No podemos hacer eso, hermanos. No podemos permitir que se manche el nombre de Cristo por un liderazgo que no tiene madurez aún en lo público. Y no se concibe un liderazgo que no sea lo suficientemente maduro como para ser un ejemplo de alguien que tiene un testimonio público avalado. Por ejemplo, a mí no les dejan mentir. Yo conozco mucha gente que no me quiere por fuera. Sí, hay mucha gente que no me quiere. Es más, hay gente que me ha escuchado afuera mis sermones y ya les caí mal por lo que escucharon que se predica aquí en la palabra. No hay ningún problema. A Cristo lo odiaron por lo que predicó, a Pablo lo odiaron por lo que predicó y yo no soy importante. Y lo que predico a veces no va a gustar porque es la palabra del Señor. Pero una cosa es que la gente no me quiera porque soy castaño o porque soy flaco o por lo que predico. Y otra cosa es que yo esté manchando el testimonio y que por eso la gente no quiera venir a la iglesia. Eso es muy diferente. No se concibe un liderazgo así. Cada uno de nosotros es llamado a tener un testimonio fiel para con los de afuera. Porque si el pastor es el ejemplo, usted debe seguir todo esto. No sería lógico que los llamados cristianos sean los que manchen el nombre de Cristo. No tiene coherencia. Sin embargo, en ocasiones notaremos que aún nosotros mismos fallamos en eso. Pero con el pastor va a fallar, pero hay menos permisibilidad, vamos a decirlo. Usted puede fallar y vamos a exhortarlo y vamos a restaurarlo para que se arrepienta y para que siga viviendo santamente. El pastor puede fallar, pero a veces hay fallas que van a tener consecuencias en su ministerio. Esa es la diferencia. Y esas fallas a veces incluyen una descalificación. Éfeso, que es la iglesia a la que está hablando aquí Pablo, necesitaba escoger cuidadosamente a sus líderes. Por todo lo que estaba pasando ahí, había muchos falsos. Y nosotros también.
necesitamos escoger correctamente a nuestros líderes. Tenemos que pedirle a Dios que levante hombres que ha escogido, porque a final de cuentas, el futuro de la iglesia depende de eso. Hay varias iglesias donde el pastor está solo, y pasan los años, y sigue el pastor solo, y pasan los años, y el pastor se hace viejito, y muere el pastor, y luego ¿quién se levanta? Pues su hijo. Pongan a su hijo. ¿Saben por qué pasa eso? Porque esa persona nunca hizo su trabajo como pastor. Nosotros tenemos que estar preparando a la siguiente generación. Y como estamos haciendo una transición generacional, vamos a ser varios pastores aquí juntos trabajando y vamos a ver una combinación de viejitos, no tan viejitos y jóvenes. ¿Sí? Entonces, se supone que constantemente ustedes van a estar participando en decir si debe ser pastor o no, o en observarnos. Por eso es tan importante que usted entienda esto. De tal manera que debemos ver en el pastor, según lo que hemos visto en todo el bloque, un llamado al ministerio por diferentes aspectos en su vida que evidencian que él debe servir en ese cargo. Ojo, ustedes lo ven y dicen, él debe ser pastor. Él debe ser mi pastor. Así debe de verlo usted. Si usted no nos vio a mí y a Yosimar de esa manera, hay que cuestionarse por qué no nos vio así. A lo mejor nos falta madurar. Si usted no ve a Antonio y a Brian de esa manera, tiene que cuestionarse por qué no es así. Porque, como dijimos ahorita, hay de dos sopas. O el problema son los pastores o el problema es usted. Y hay que analizar cuál es el problema para solucionarlo. Debe de buscarse un carácter irreprensible, que es uno que se va desarrollando en mayor pureza, mayor moralidad, mayor capacidades y mayor humildad. Debe de observarse una familia gobernada bíblicamente de tal manera que es un ejemplo como esposo, como padre y como cabeza del hogar. Imagínense todo lo que incluye eso. Administra bien sus finanzas, trata muy bien a su esposa, la dirige a su esposa para que sea más santa, dirige a sus hijos instruyéndolos en la palabra porque no los va a hacer creyentes. Eso lo dejamos claro la vez pasada. Él no tiene ninguna capacidad de convertir a sus hijos en creyentes, pero los está dirigiendo bíblicamente. No es un tirano que los está aplastando con su disciplina, pero tampoco es un emocional amoroso que mantiene en desorden su casa. Y finalmente una madurez que evidencia su sabiduría dentro de la congregación y aún como ciudadano. Esa sabiduría se va a ver por el testimonio aquí y allá. Así que hermanos, al terminar esta porción, ahora usted tiene la responsabilidad de analizarnos a nosotros como pastores, a cada uno de nosotros. Haga ese filtro con nosotros. Si todos pasamos la prueba, qué bueno. Si alguno de nosotros no pasamos la prueba, qué bueno. Hay que tomar cartas en el asunto. Y cuando vengan nuevos, usamos el mismo filtro. Vamos a orar.